Pues bien, estamos grabando y vamos a empezar esta clase. Son las 20 horas, somos 20 personas, así que todo cuadra. Vamos a empezar esta clase, ya no sé si la cuarta o la quinta, la que sea, de este curso en que hemos ido introduciendo algunos conceptos altamente abstrusos y elevados. Todo lo repertorial y disposicional, la necesidad, la contingencia, la posibilidad, la imposibilidad. Como podéis ver a estas alturas, y acabamos de empezar, ya estamos manejando un montón de palabras que nunca en la vida habréis pensado que ibais a tener que trajinar, pero así es lo que tiene tratar con un filósofo. Ya os vais viendo con quién os jugáis los cuartos. Bueno, el caso es que hemos introducido todas estas palabras y ahora, como ya se veía venir en alguna clase pasada, hay que justificar para qué narices las queremos. Porque esa es una manera muy, bueno, pues yo creo peculiar, pero imprescindible de manejar el pensamiento. Y es que la filosofía, compañeros, compañeras, pensamiento, tiene este punto de abstracción, de alejamiento del mundanal ruido, ese que nos proporciona el oporto y el fueguito. Hombre, tenemos aquí a alguien, a un espontáneo. Hola, compañero espontáneo, di algo. Saludo a la cámara, J. Blasco. J. Blasco no sabe que le estamos viendo, pero le estamos viendo. No pasa nada. Quédate ahí, no te vayas, no te vayas. Así veo la cara de alguien mientras hablo, aparte de la mía propia. El caso... Ahí va, se ha ido J. Blasco. El caso es que os decía que la filosofía, el pensamiento, tiene esto de un momento de abstracción, de alejamiento del mundanal, y a su vez tiene que tener, como es notorio, un elemento de regreso a la Tierra, de aterrizaje, que si puede ser que no sea forzoso, pues mejor, donde veamos, donde constatemos la oportunidad, la conveniencia de las categorías y de los palabras que hemos ido pariendo. Hemos hecho unas cuantas clases en que os he pedido que tengáis confianza en mi personilla y en lo que os ibais poniendo, y ahora va tocando sacarle partido a esto. Para empezar, vamos a abordar uno de los mayores problemillas o problemazos que ha acosado el pensamiento estético y que de hecho tiene muchas formulaciones. Una formulación posible sería nada menos, y seguro que os lo habéis preguntado alguna vez, en qué o en dónde se encuentra nada menos que la belleza. En qué o en dónde se encuentra aquello que hace que algo sea artísticamente potente, estéticamente emocionante. ¿Por qué sucede esto? Es una gran pregunta, estaréis de acuerdo conmigo. Y es una pregunta que fundamentalmente ha tenido dos tipos de respuestas. Es decir, los grandes teóricos y grandes pensadores normalmente, sin darse cuenta, han tendido a priorizar o bien el polo, lo estáis viendo aquí en la pizarrilla, del sujeto, o bien el polo del objeto. Es decir, tendían a pensar que algo era bello porque de hecho, de suyo como objeto, era algo bello porque estaba bien construido, porque era armónico, proporcionado, y la belleza entonces estaba en el objeto, o bien, como podéis imaginar, han tendido a pensar que no, que la belleza estaba en los ojos del que la veía, estaba en el sujeto. Básicamente la posición que tendía a pensar que la belleza estaba en el objeto es una posición antigua, medieval, clásica, etcétera, mientras que los modernos, a partir de Kant fundamentalmente, como sonará, pues han tendido a desplazar el polo del énfasis hacia el sujeto, y era el sujeto el que construía con su cabecilla y su sensibilidad esa belleza de la que era un objeto. A nosotros, como buenos pensadores, no nos puede servir ni una respuesta ni la otra. O bien nos sirven todas, pero tenemos que ver cómo las combinamos. En el pensamiento siempre vamos a jugar con esto. De alguna manera, siendo generosos, entendiendo con todas nuestras entrañillas, poniéndonos en la piel de la gente que ha pensado antes que nosotros, pero a su vez no dando por buenas todas las posturas o intentando ir más allá de ellas para ver qué es lo que de fondo es potente en todo esto. Pues bien, estas dos categorías, no, estos dos polos de interés, sujeto y objeto, han tenido una traducción inmediata en dos, ahí sí, llamémosle categorías, que serían las que permitían entender de qué iba la actividad artística o de qué iba la experiencia estética, ¿no? Que serían, y ese es el tema de la clase, la poiesis y la mimesis. Os suenan estos dos términos, ¿no? Intuitivamente todos sabemos lo que es la mimesis. ¿Alguien lo ignora? Que levante el teclado. Lo pregunto retóricamente para echar un trago de oporto, ¿no os creéis que...?
Me preocupa mucho. Mímesis en griego, como sabéis, significa imitación. Harman dice que debería ser traducido como representación. En cualquier caso, la mímesis, que para Aristóteles era algo así como efectivamente como sí, la representación, el plantear algo de nuevo, el reflejar algo, se ha traducido como indicación. Ahora nos metemos con poiesis, efectivamente de ahí viene poesía. Mira, muy bien. Vamos a empezar por la mimesis. Para los antiguos, para Aristóteles, lo habréis visto en alguna de esas clases que hay por ahí grabadas, el drama, la obra de teatro, la tragedia, era la mimesis praxeos kazamizos, es decir, la imitación de la praxis a través de un mito. Esto hay una clase por ahí grabada que podéis revisarla, pero la palabra que utilizaba Aristóteles ahí era mimesis y era la imitación de una acción, de una práctica, etcétera. Esto es importante, porque para los antiguos, y eso lo veis también en la República de los Fines, para los renacentistas, para los primeros ilustrados, la mímesis no es estrictamente la copia, la fotocopia o la réplica mecánica de nada. La mímesis es el volver a poner en escena, el volver en actuar, a mostrar la lógica profunda de algo, el modo de relación, el modo de hacer característico de algo. Es decir, cuál es la clave que nos permitiría entender cómo una determinada criatura se comporta. Por ejemplo, pues como hacen los chinos con el kung fu, cómo imitan a un mono o cómo imitan a un tigre, no se pintan a rayas, sino que de alguna manera en su forma de combatir, si habéis visto vídeos de Kung Fu, de estos o de Wushu, mejor, que hay por la red, la forma de combatir del tigre, que es un animal pesado, que va de frente, que tiene unos movimientos potentes. Entonces, el practicante del Wushu chino intenta replicar esta razón interna, este logos propio del bicho en cuestión, y los artistas propiamente harían lo mismo. En la mímesis se trataría de entender profundamente el objeto de nuestra imitación, de nuestra práctica, y volverlo a mostrar. De tal manera que aprendamos un modo de relación, un modo de hacer que antes no teníamos. Y aprendamos de alguna manera que el mundo es más ancho y más rico de lo que era porque hemos entendido cómo lucha un tigre, o cómo lucha una grulla, o cómo lucha un mono, o cómo se comporta Edipo y cómo se comporta Antígona, ¿verdad? Ahí está la base de la mímesis, en el imitar, en el mostrar cómo funciona profundamente un determinado objeto. Y ahí, técnicamente, es como si el papel del artista fuera el mínimo posible. Pero claro, ese no es el único término que vamos a manejar, porque inmediatamente, efectivamente, Guirao, viene el término poiesis. Poiesis viene de un verbo griego, que es el verbo poiein, que significa hacer. Entonces, de nuevo, una poiesis es una acción. Cuando hablamos de la categoría de la poiesis, en cambio, ya nos fijamos más en aquello que cada sujeto, ahí está explicado en la pizarra, cada personilla, ¿verdad?, hace, en principio, no imitando la lógica profunda ni el modo de hacer de nadie, sino simplemente aquello que le brota, que le sale a hacer, aquello que disposicionalmente le sería más propio, volviendo a los términos que estábamos, aunque no quiero entrar muy temprano en ellos. Entonces tendríamos estas dos polaridades. La belleza vendría producida por el lado del objeto cuando imitamos su forma de aparecer en el mundo, su forma de comparecer, lo que los renacentistas llamaban su natura naturans, su naturaleza naturante, o sea, su modo de producirse a sí mismo, ¿verdad? Y en cambio nos centraríamos en el sujeto cuando le dejamos a él crear algo que aparentemente, pues a lo mejor ni siquiera está en la naturaleza, es algo que se saca él de su caletre, una especie de mundo fantástico que no tiene nada que ver con nada que hayamos conocido antes. Ahí estaríamos en el polo de la poiesis. Por supuesto, queridos y queridas compañeras y compañeros, como es notorio, no hay jamás ni una mímesis pura ni una poiesis pura. El que crea autónoma y libérrimamente en algún momento de su cerebro trincará algo de la experiencia vivida, y el que imita o replica el modo de hacer de un objeto previamente existente, toda su dignidad y toda su lógica, obviamente incorpora elementos propios de su propia disposicionalidad. Con esto, como es notorio, nos vamos acercando ya al dibujito que hemos pintado tanto estos días. Lo veis, ¿no? Entendéis cómo de alguna manera poiesis y mímesis no son una especie de oposición, sino que efectivamente se vinculan, se traman entre sí. Se traman entre sí especialmente, estáis muy callados, me vais siguiendo, ¿no? Efectivamente, Vegas.
En el teatro así, los trabajadores, en el teatro, en la pintura, en todas las artes. Es interesante, no obstante, por eso os había pintado aquí en esta pizarra, esto de Dionisiaco Apolíneo, porque alguno de vosotros andabais con Nietzsche, en filosofía al menos, y claro, pues de nuevo ahí tenemos, aunque el bueno de Nietzsche podía tener ideas más complejas al respecto, a menudo la comprensión que hacemos es una comprensión limitada, como si el arte pudiera ser o apolíneo o dionisiaco. Efectivamente, todas las estéticas de lo apolíneo tienen que ver con las estéticas del orden, con las estéticas de alguna manera de lo necesario, ¿verdad? Que hemos hablado estos días. Entonces, que lo dionisíaco sería las estéticas de lo instintivo, de lo salvaje, de lo creativo, de lo variable, experimental, etcétera. Efectivamente, igual que en el teatro, como decíais vosotros, los actores trabajan con ambos elementos, en cualquier otra práctica artística va a pasar lo mismo. Pero tenemos esta manera de entenderlo que tenemos que de alguna manera construir para que podamos abrazar esas oposiciones, para que podamos entender el movimiento en su conjunto y no quedarnos limitados, como haría alguien que no hubiera estudiado teoría del arte, a una sola de las posiciones. Nosotros, compañeras, vosotros y yo somos profesionales y pillamos esto en todo su conjunto, ¿vale? Y en todo su conjunto lo vemos de otra manera. Así entendemos, por ejemplo, y ya estamos metiéndonos de lleno en el esquema modal que hemos ido explicando estos días anteriores, entendemos, recordad a Shakespeare aquello de que las pasiones mueren de su propio exceso, ¿no? ¿Recordáis? Pues la mímesis podría morir de su propio exceso. Por exceso de fidelidad al modelo copiado, lo que en principio era la imitación de una naturaleza viva, de un modo de hacer, se puede convertir en ¿qué? En una copia mecánica. Es decir, en la mera reflejo fotográfico de algo pensando que con eso ya mostramos la vida interna de ese objeto. Y seguramente no lo hagamos. ¿Qué pasaría en una copia mecánica? Pues que habríamos enfatizado tanto el polo del objeto, que era el que estaba aquí del lado de la mímesis, ¿verdad? Que ya nos habríamos olvidado de cualquier intervención disposicional por parte del sujeto, por parte del artista. Y entonces hacemos una copia mecánica cuando da igual que la copia la hagas tú, o la haga yo, o la haga mi prima la coja. En ese sentido tenemos un problema de exceso de objetividad. ¿Recordáis que los modos negativos eran primero un exceso y luego un defecto? Pues ahí lo tenéis. La copia mecánica sería un exceso de objetividad y un defecto de subjetividad. ¿Y hacia dónde nos llevaría la copia mecánica? Pues nos llevaría efectivamente para compensarnos, si de la mímesis íbamos a la copia mecánica, para compensarnos nos llevaría a la poiesis, es decir, a la intervención disposicional de quien incorpora su propio ingenio, sus propias mm, inteligencias, sensibilidades y creatividades para mover aquello. Pero de nuevo, si nos acercamos en exceso al polo del sujeto, al polo de lo disposicional, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que nos olvidamos completamente de las lógicas, de las razones internas de los objetos, de lo que preside de alguna manera la organización de la naturaleza y nos podemos acabar viendo meramente haciendo caprichos. La copia mecánica es la exageración, el exceso de la mímesis, como el capricho podría ser la exageración o el exceso, ¿no? de la poiesis. La producción industrial sin valor artístico, pues efectivamente eso podría hacer algo parecido a la copia mecánica, ¿no? Cuando intentemos, si vamos a jugar con todo esto, de excesos y defectos. No es exactamente monje el mismo esquema, pero efectivamente obedecería a una lógica parecida. Uy, que me he ido, espera, se me ha ido la pantalla. Efectivamente, Guirao, la poiesis se relacionaría con lo disposicional, porque estaríamos hablando de que la poiesis se acerca hacia el polo del sujeto, de la producción basada en cada agente, técnicamente como si no tuviera nada que ver con el mundo, se inventa un mundo absolutamente fabuloso que se saca de su propio caletre, por ejemplo Kafka o yo qué sé, o, o Carroll, Lewis Carroll, el de Alicia, ¿no? Y en cambio la mímesis se acercaría al polo de lo repertorial. ¿Por qué? Y aquí tenemos también una hipótesis muy interesante que trabajar. Yo cuando empecé a trabajar sobre esto, si de alguna manera en este polo, en la parte de la poiesis, estamos con lo disposicional, en la parte de la mímesis estamos con lo repertorial.
Y yo me preguntaba, bueno, ¿y en qué sentido una mímesis, una imitación de una criaturilla natural, está metiéndose en el campo de la necesidad? Y me parecía interesante precisamente porque ahí me hacía pensar más y me hacía entender la clave de una buena mímesis. De hecho, tanto es así que me parece que se podría definir la mímesis precisamente como la imitación de una necesidad, en el sentido en que lo manejamos nosotros. He dicho una razón interna, he dicho un logos, he dicho un modo de hacer característico. Eso es una necesidad. Cuando imitamos lo que es necesario en alguna criaturilla, en algún paisaje, en alguna composición, aquello que es necesario es precisamente lo que debe ser objeto de nuestra imitación. Porque si imitamos lo que es accesorio o lo que yo veo y otro no ve, entonces aunque técnicamente sea una copia o sea una imitación, sea un reflejo, en realidad estaremos poniendo más de nuestra parte, será más una poiesis que una mimesis. Cuando en el producto artístico pesa más nuestra propia sensibilidad que la necesidad interna misma del objeto, entonces estaríamos ante una poiesis. Y si pesa más esa necesidad que la disposicionalidad nuestra, estaríamos ante una mimesis. Un buen ejemplo sería en el ejemplo de un retrato o de una figura de alguien. Si pintamos una cara humana, aunque no lo parezca la mía, puede serlo, pues efectivamente si pintamos un ojo tenemos que pintar otro ojo, porque hay dos. Y ahí tenemos ya una necesidad repertorial, es decir, una cara repertorialmente, para que no falte algo, tiene que tener los dos ojos, la nariz, la boca, las orejas. Solamente en este ejemplo tan burdo ya vemos como hay una necesidad. Es decir, como unos elementos llaman a los otros. Si pintamos un ojo, tendremos que pintar el otro. O pintar la nariz y pintar la boca y tendrán que ser proporcionados y coherentes entre sí. Si estamos en el polo de la mímesis. Si nos ponemos picasianos y pintamos un ojo aquí, otro ojo allá, y la boca torcida y la nariz mirando a Cuenca, entonces definitivamente, aunque eso parezca un retrato, estaremos del polo de la poiesis y por tanto más cercano a la intervención disposicional. ¿Me seguís, verdad? Vale. Blasco me dice, poiesis abstracción. Sancho, pues sí, ciertamente, la poiesis se acerca mucho a la abstracción. Aunque de hecho la abstracción todavía suena, en el nombre abstracción, suena una especie de proceso en el que recordamos algo del mundo real y tal y nos abstraemos de él, o sea, nos intentamos alejar. Pero sí, lo ya abstraído, lo ya alejado del mundo sería propiamente poético, sería un movimiento disposicional, ¿vale? Que efectivamente, como os digo, no hay poiesis y mímesis puras y completamente aisladas, sino que efectivamente una y otra tiran continuamente de sí y se llevan elementos. Y de hecho, claro, he citado con toda la mala baba el ejemplo de Kafka como ejemplo de una poiesis absolutamente disposicional, y no es el caso. Evidentemente, aunque el mundo que describe Kafka en el proceso o en el castillo no sea un mundo que literalmente existe ahí fuera, es obvio que Kafka se inspiró, intentó hacer una cierta mímesis de ciertos modos de relación que estaban apareciendo en su mundo, en el capitalismo incipiente o en el totalitarismo que se iba a venir, que se venía a venir, ¿no? En los imperios centrales. Efectivamente, vais a ver, espera que me estoy perdiendo aquí comentarios vuestros. Si se trata de algún animal con teratología, entonces se trata tanto en como en un modo de poiesis. Efectivamente, cuando nos inventamos un monstruo con no sé cuántas cabezas y no sé cuántos cuernos y tal, nos hemos ido desplazando. Por eso es interesante que mantengamos presente nuestro querido esquema Moebius atractor de Lorentz, porque de lo que estamos hablando no es de dos polos separados, sino de una relación continua, de una relación, recordad que en Moebius lo pintábamos como un esquema de fuerzas, como un diagrama de fuerzas que decía Darcy Thompson, el morfólogo. Es decir, se trata de que estamos todas y todos pillados entre estas fuerzas, ¿verdad? Y ahí es donde nos tensamos y donde nos sentimos compelidos. Efectivamente, pintar una teratología a animales imaginarios, mundos fantásticos, nos acerca más hacia la poiesis, aunque tengamos una pata en la mímesis, porque construimos nuestro unicornio con las imágenes que ya tenemos, por así decir, con las necesidades que ya tenemos, las lógicas internas, de lo que es un caballo, o de lo que es una cabritilla, o de lo que sea. Pero ponemos elementos disposicionales, elementos puramente imaginativos para hacerlo derivar. La poiesis no está condicionada, es libre. Blasco,
Bueno, esa es una gran cuestión, la cuestión de la libertad, compañero, compañera. Vamos a ver, eh, es lo que llamaríamos libre en el sentido, yo más que libre, que es una palabra de la que hablaremos, no tengáis duda, hablaremos de la libertad el día que queráis, yo diría que es propiamente disposicional, es decir, variable, juguetona, experimental, no sometida a necesidades o a lógicas consensuadas o compartidas. Yo si cojo un instrumento musical y me pongo a improvisar, a jugar, nadie me va a pedir fidelidad a una partitura que no existe. En ese sentido es libre, entre comillas, es libre, claro, estoy haciendo una libre improvisación. Ahora, evidentemente, con un filósofo tenéis que tentaros las ropas antes de decir la palabra libertad. Y efectivamente, Valls, la necesidad de la representación de los dos ojos era mímesis, claro. La mímesis sería la copia o el reflejo de una necesidad, entendiendo por necesidad una lógica interna. Es decir, aquello, ¿os acordáis cuando hablamos de lo necesario y de lo contingente? Lo necesario era aquello que estaba tramado internamente. Es decir, aquello que cuando había un elemento tenía que aparecer el otro. Cuando hay un ojo tiene que aparecer el otro. Y entre ellos la nariz. Ahí hay una necesidad interna. La mímesis es la copia, el reflejo, la representación de una determinada necesidad. Cuando el artista la capta, está haciendo una buena mímesis. Cuando no la capta o la capta de un modo caprichoso, entonces o hace una mala imitación o ya hace una poiesis. A ver que baje abajo. Efectivamente, López, pintar un ojo te lleva a la necesidad de pintar el otro ojo si tu programa artístico es mimético. Claro, quieres hacer una mímesis, efectivamente. Guirao dice, la mímesis está unida a lo clásico y la poiesis a lo manierista. No, la poiesis en nuestro esquema estaría unida a lo barroco. ¿Os acordáis? Más a lo barroco. Porque si recordáis el esquema que hemos pintado alguna vez, bueno, aquí tendríamos algún ajuste que hacer, ¿verdad? La mímesis estaría unida a lo clásico. El exceso de clasicismo llevaba al manierismo o a una especie de copia tal, pero ya en camino, efectivamente, no está mal traído porque de alguna manera el manierismo, igual que el barroco, ya es un momento mucho más disposicional. ¿Vale? Donde ya aparece con mucha más potencia los talentos, ingenios y tal divergentes, tanteativos y tal de los diferentes artistas. La naturaleza es ambas cosas, Blasco. Durante un tiempo hemos pensado que era meramente mimética y no lo es. La naturaleza también explora, también varía. De hecho, si os fijáis en nuestros propios aspectos externos e internos, en lo que somos las diferentes personas, que somos naturaleza, evidentemente, pues, a menos en parte, pues efectivamente hay una parte, por así decir, de orden básico que nos hace tener el cuerpecillo dentro de unas dimensiones, en una escala, unos márgenes de altura y tal, que son manejables estructuralmente, pero que efectivamente variamos. Entonces, somos, de esto hemos hablado cuando hablamos de biología, ¿os acordáis? De sistemas ordenados al borde del caos. Somos necesidades que exploran sus posibilidades, ¿verdad? Ese equilibrio es el que vamos a ver siempre. Y la naturaleza es eso, ¿vale? La naturaleza es sistemas ordenados al borde del caos y por tanto podemos captarla tanto cuando hacemos mímesis como cuando hacemos poiesis. Porque cuando hacemos poiesis, cuando somos libremente creativos, al fin y al cabo nosotros, aunque a algunos cueste de creer, también somos naturaleza y también estamos de alguna manera segregándola continuamente. A ver, no me pierdo. Una caricatura efectivamente es una posición intermedia entre mimesis y poiesis. Genial dicho. Cualquier retrato lo es, porque en cualquier retrato no es lo mismo que lo haga un personaje que otro, un autor que otro, y siempre se introducirían elementos de poiesis. Pero en la caricatura los elementos de poiesis evidentemente son mucho más notorios y de hecho se muestran con mucha más crudeza, ¿no? Y se exploran. Lara dice mimesis necesario, poiesis contingente. No exactamente. Yo diría mimesis necesario, poiesis posible. ¿Os acordáis en el esquema modal de estos días? De nuevo pintaríamos aquí la posibilidad, aquí la necesidad, aquí la contingencia y aquí la imposibilidad. Entonces, la poiesis, estrictamente, en términos modales, se acerca más al polo de lo posible que al de lo contingente. El polo de lo contingente, Lara,
lo que hace es preparar el advenimiento de lo posible, porque la contingencia lo que hace es desintegrar la necesidad, es decir, romperla por dentro, destramarla. Yo le estaba llamando a esos días que estaba escribiendo sobre esto, que lo que hacía era como un proceso de coherencia, perdonad el palabra. La contingencia, el manierismo, no es tanto algo incoherente como algo de coherente, si es que se pudiera usar esta palabra, ¿verdad? Espera, Blasco, ahora te contesto. ¿El equilibrio tiene algún nombre, Rodríguez? Sí, el equilibrio tiene el nombre modal de la efectividad. No hay un equilibrio, hay muchos equilibrios. Y eso es lo que aprendemos al estudiar teoría del arte. No hay una situación tal que podamos decir que es el equilibrio perfecto. Todo equilibrio es precario. Y además no hay un único equilibrio, sino hay muchos equilibrios. Tantos equilibrios como escuelas, artistas y sensibilidades hay. De hecho, por eso me gusta hablar de modos de relación, porque cada sensibilidad o cada artista es de suyo un modo de relación, muestra un modo de relación. ¿De relación entre qué? Pues precisamente entre poiesis y mímesis, entre necesidad y posibilidad, entre clásico y barroco. Es un equilibrio. Ese equilibrio es múltiple, digo, porque hay tantos como artistas o escuelas o sensibilidades hay, ¿vale? Y ese equilibrio, que es lo que hay, es la efectividad, lo que está, lo que pintamos con una E en el centro, aunque había muchos centros, insisto. A ver, Blasco dice que lo decía porque en la naturaleza hay un determinismo. En la naturaleza, y esa es una gran discusión en biología, como seguramente sepas, eh, durante muchos siglos se ha visto como algo determinista y en cambio la física más reciente la veía como algo caótico, ¿verdad? Y entonces ahí ha habido grandes discusiones. De hecho, hay un libro maravilloso de Jacques Monod, a ver, lo sigo aquí, por si quieres investigarlo, que se llama El azar y la necesidad, nada menos, que sería tanto decir como la posibilidad y la necesidad, o el caos y el orden, y el hombre intentaba ya componer un cuadro de conjunto en el cual la naturaleza se percibiera a la vez como determinista y como caótica. De hecho, los biólogos más recientes, los físicos, le llaman un caos determinista. Le llaman a esto. Bueno, nosotros en estética trabajamos también con caos deterministas. Jugamos con esos elementos. A ver, que voy a seguir bajando comentarios, que me pierdo. Muy bien, Frías. Lo repertorial es precedente de lo disposicional y a su vez lo disposicional es precedente de lo repertorial. Solamente haciendo conjuntos ordenados y coherentes podemos darnos las condiciones para jugar, para romperlos experimentando, y solamente experimentando, jugando y aburriéndonos de jugar, podemos sentir la necesidad de un orden repertorial al que volvemos. Y cuando ya lo tenemos, cuando hemos tenido ya por fin, hemos ordenado la habitación y lo tenemos todo perfecto, entonces nos ponemos a desbarrar y a experimentar otra vez. Y ese es el bucle. Así suele funcionar la historia del arte y la de la humanidad, ciertamente. Blasco me pregunta si vamos ajustándonos al tema de hoy o no. Bueno, más o menos el tema de hoy para mí era introduciros a estas dos categorías, mimesis y poiesis, ¿verdad? Jugar con ellas en relación a sujeto-objeto, en relación a Dionisiaco, a Apolinio, aunque de esto y de Nietzsche podríamos hablar más, y era sobre todo también en haceros entender que de alguna manera se trata de que compongamos nuestro acercamiento a la historia del arte y bueno, a la historia del pensamiento estético, considerando que estas categorías, como tantas otras, no suceden como algo aislado, como algo con la ayuda de lo cual solamente podamos entender el conjunto de la historia del arte o de la sensibilidad, sino que siempre se van a apoyar unas en otras. Y es más, se apoyarán unas en otras, socavándose, por así decir, el suelo debajo de los pies y preparando el advenimiento de la otra, en esta especie de juego de excesos y defectos que venimos viendo. De hecho, mi interés con esta clase era llevaros de lleno a que entendáis o que consideréis si lo que hemos estado viendo en las clases anteriores puede servir para algo. A mí me sirve para entender la historia del arte de otra manera e intentar entender cómo todas estas sensibilidades, de hecho, se apoyan y se refuerzan mutuamente de un modo simbiótico. Efectivamente, Pinilla, la visión que se tiene sobre la naturaleza tiene muchísimo que ver con las ideas dominantes en cada época. De hecho, la física newtoniana, pues bueno,
toda la visión mecanicista y determinista de la naturaleza, pues tiene mucho que ver con la sociedad de la Ilustración, de ese momento en que la física y las matemáticas se privilegian por encima de todo, y un momento en que el hombre occidental, la sociedad occidental, se cree que, con cierto derecho, que está conquistando el mundo. De hecho, lo conquista, ¿no? Lo domina. O sea que van un poco ahí, van un poco desobrados, y ese ir desobrados se nota en el concepto que se tiene de la naturaleza durante toda la Ilustración, ¿no? Durante todo el siglo XIX. Y es curiosamente qué cosas pasan, ¿verdad? Después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuando los físicos empiezan a hablar de caos, empiezan a hablar de que realmente la naturaleza es imprevisible, claro, de repente el hombrecillo occidental entra en una crisis terrible, y no es que la naturaleza no fuera caótica antes, que ya lo era, pero de alguna manera eso se pone más de manifiesto. Nosotros, compañeras y compañeros, si no nos cargamos el mundo antes, estamos en la generación adecuada para poder entender ambas visiones y para poder integrarlas, y eso sería chulo. A ver, vais me pregunta por lo dionisíaco. Sí, Apolo Dionisos, efectivamente. Los que trajinéis más en filosofía estaréis más hechos o conoceréis el pensamiento de Nietzsche, del filósofo alemán de finales del XIX, amiguillo de Wagner y luego peleado con él. Nietzsche, una de sus grandes aportaciones a la historia del pensamiento es precisamente en el origen de la tragedia. Él intenta reconstruir, por así decir, dos grandes tendencias, él diría del espíritu, dos grandes tendencias de la humanidad. Una tendería hacia el orden, hacia lo frío, hacia lo estructurado y coherente, que sería lo que él llama lo apolíneo, y la otra tendencia iría hacia lo orgiástico, hacia lo erótico, hacia lo irregular, que sería lo dionisíaco. Bueno, Nietzsche es muy buen escritor, escribe esto con mucha más efectividad de la que yo pueda contarlo, seguramente, pero para él establece estas dos polaridades, y bueno, en algunos momentos de su lectura parece que las entiende como dos polaridades completamente aisladas, que se está en una o se está en otra. La cultura es apolínea o es dionisíaca. Evidentemente nuestra apuesta va a ser entender que esas dos formas de manifestación cultural o de la sensibilidad suceden reforzándose e, insisto, preparándose el terreno una a la otra. Por eso os lo ponía aquí como ejemplo. Lo apolíneo, puedo repetirlo, es lo que se basa en Apolo, que es un diosecillo, que según la lectura que hacía Nietzsche y que hacían los alemanes del XIX, porque el Apolo histórico de los griegos era bastante más golfo y bastante más pendenciero, pero vamos, el Apolo de los alemanes del 19 es un Apolo que llama al orden, que llama a la coherencia, que llama a la estabilidad. Es un diosecillo que ya no está policromado, sino que aparece en mármol blanco, ¿no? Entonces es una cosa así como muy clásica en el sentido de más respetable, ¿no? Mientras que el dionisíaco pues llama a eso, a la orgía, al desfase, ¿no? Y a otro tipo de prácticas que a Nietzsche le ponían especialmente pino. Al revés que el dionisíaco, ciertamente. Pero vamos, esto es como la ebriedad y la sobriedad y las resacas, que de alguna manera, aunque sean polos opuestos, son polos complementarios y que se articulan y se suceden entre sí. Eso es parte de lo que hemos estado viendo en estas primeras clases, de cómo intentar entender esto, no como una especie de ciclo ineluctable, lo digo siempre, no como una especie de jaula de hámster a la que estemos condenados a dar vueltas, sino por interés en exponer la complejidad, por interés en exponeros que precisamente las posiciones no suceden como una especie de blanco-negro completamente ajenos entre sí, sino que tienen complicidades, que tienen elementos en los que se cruzan y que de hecho se necesitan para poderse entender ellas y entendernos nosotros. Bueno, compañeros, son y 36. Siguiendo mis principios incontrovertibles, voy a dejar aquí esta clase para que dure media hora. Yo creo que hemos logrado el objetivo de exponer esto medianamente tal. Lo hemos introducido. ¿Os queda más o menos claro? Pues genial. Lo dejamos acá y el martes que viene más y mejor. ¿Vale? Venga, compañeros. Chao.